Bueno, lo calificaría como un partido importante, porque ellos al final están ahí en una situación muy parecida a la nuestra. Sí que es cierto que tienen algunos puntos más que nosotros, pero bueno, al final yo creo que estamos todos abajo muy juntos y el no perder ese partido y sobre todo ganarlo te da un plus de confianza. El equipo creo que está haciendo bien las cosas y le vendría muy bien, y aparte a ellos también pues los metes un poco más en lo que es la pelea por la permanencia. Bueno, yo creo que al final más o menos podríamos decir que estamos ahí en la pelea de los del descenso, que tenemos prácticamente los mismos puntos. Bueno, yo creo que no, al final lo que ayuda es que cada fin de semana pues sacan las cosas como se vienen haciendo. Es cierto que creo que hay que intentar minimizar esos pequeños errores que creo que nos están matando, y yo creo que con eso el equipo pues competirá muchísimo mejor. Bueno, quizás más presión no, lo que sí quizás pues que te hace falta más una victoria. Al final los 3 puntos sí que es cierto que al final siempre te dan tranquilidad, incluso las buenas dinámicas. No significa que por ganar un partido y luego pierdas 3 te da un alivio, no, sino que pues al final el equipo coja una racha de buenos resultados, sobre todo que se vea un equipo compacto, un equipo difícil de superar, y yo creo que eso es lo que al final te quita un poco los nervios, te quita un poco la sensación esta de hostia, no ganas, y bueno, yo creo que el equipo va por buen camino, como te digo, y yo creo que en breve se conseguirán las victorias, y sobre todo, como te digo, el mantener los buenos resultados y el seguir un poco en ese crecimiento. Bueno, yo soy de los que piensa que un poco según lo que hagas en los partidos es lo que te vas a llevar. Yo creo que al final el equipo viene haciendo cosas bien, viene haciendo bastantes cosas bien. Si no me confundo, hace poco vi una estadística de que éramos uno de los equipos de los 10, obviamente de los 10 de tabla para abajo, que más tiraban a puerta y que menos tiros recibían. Yo creo que eso al final se tiene que ver reflejado, se tiene que ver que al final conseguiremos puntos. Creo que el equipo, como te digo, el otro día, sobre todo la primera parte que hace, se ve un claro dominador en el terreno de juego. Es cierto que en la segunda parte pues, fue un partido más igualado de tú a tú, y yo creo que al final pues, las ocasiones esas que tuvimos, al final habrá algún partido que las acabarás metiendo antes que el contrario, y por supuesto pues, te verás con esa confianza que te dan los goles y el ir por delante en el marcador. Bueno, pues son un equipo que el míster lo dice, además él no se corta, que no quieren la posesión, que son jugadores que saben sufrir sin la posesión, que a mí me parece muy meritorio porque es muy complicado encontrarte jugadores también y convencerlos para ello y ver que haciendo eso van a sacar resultados. Se ha visto que ellos han hecho una primera vuelta buena, y bueno, al final son un equipo que tienen muy claro lo que juegan, que yo creo que al final los equipos que salen a flote son los que tienen claro lo que juegan, y ellos pues lo tienen claro, sabe que su punto fuerte son las transiciones, son muy rápidos, tienen a delanteros que se las quedan bien y que hacen jugar bien a los de banda. Luego son sólidos en defensa, son un bloque que defienden muy juntos, que es complicado superarles en el 1 a 1, y cuando a lo mejor te vas de ese uno te aparece otro, y bueno, eso les está dando resultados y sabemos que habrá que hacerlo muy bien para sacar algo positivo de allí. Buf, es una pregunta que yo creo que mejor no dar pistas. Bueno, son un equipo que, como te digo, es bastante complicado el hacerles daño porque defienden muy juntos, muy replegados, tienen una capacidad de sacrificio muy grande. Podríamos decir que de primera, incluso de segunda división, es el equipo que más sacrificio tiene. No les importa no tener la pelota. Y bueno, yo creo que, como te digo, habrá que hacer las cosas muy bien nosotros en defensa, porque eso nos beneficiará luego al ataque. O sea, no sé si me explico bien, pero creo que es una de las claves el estar atento a la vigilancia, el intentar no dejarlos correr, para luego nosotros poder también cogerlo en esas pequeñas transiciones que ellos tengan la pérdida, que estén un poco más liberados y poder hacerles daño. Sí, bueno, yo creo que sea el Cádiz, sea el Levante, sea cualquier equipo, al final creo que los 3 puntos son fundamentales, y sí que es cierto que bueno, al final te enfrentas a un rival directo, el tema pues también un poco de lo que viene siendo el golaverá en un futuro empate de puntos a final de temporada, y eso creo que hay que mirarlo, porque ellos están metidos ahí abajo, nunca se sabe, a lo mejor ellos te ganan 10 partidos o nosotros te ganamos 6 partidos y sales de ahí y no te hace falta nada de eso, pero bueno, yo creo que estamos en el punto que hay que mirar todo, al final es un rival directo, y bueno, claro que sí que será un partido complicado, fundamental para ellos, para nosotros, y bueno, vamos a ver cómo se da. Yo tengo mucha confianza en mis compañeros y sé que lo darán todo y que va a salir las cosas bien. Sí, pues jodido, la verdad que jodido. Uno cuando está lesionado pues siempre está jodido, es complicado.
Además, es una situación que nunca había tenido una lesión muscular yo en toda mi carrera, entonces un poco tampoco las sensaciones no sabes bien cómo van, no las sabes llevar. Pero bueno, espero que poco a poco y cuanto antes también pueda estar ayudando a mis compañeros. Esta temporada me estaba sintiendo muchísimo mejor, más fuerte, con mucha más confianza. El míster también me estaba dando más confianza. Por esa parte jodido, porque bueno, podría estar ayudando al equipo, también lo hago desde fuera, lo intento hacer desde fuera. Pero bueno, estoy convencido de que esta lesión de recto la sacaré hacia adelante, de que poquito a poco pues, van a ir mejor las sensaciones. Ya voy poquito a poco dando pasos, aunque sí que es cierto que pequeño, pero bueno, estoy seguro de que dentro de poco podré estar disponible para el míster para poder ayudar a mis compañeros. Sí, es jodido, porque encima te ves fin de semana sí, fin de semana también, ahí en la grada, que como yo digo, se pasa muchísimo peor que cuando estás en el verde o incluso cuando estás en el banquillo, que estás más metido en el partido. Aquí estás un poco pendiente de todo y sí que es cierto que yo, por ejemplo, lo llevo muy mal, intento ayudar a los compañeros desde fuera, hablándoles, un poco también ayudándoles en lo que ellos no ven y bueno, como te digo, aprendiendo un poco de las situaciones, que creo que las lesiones pues todas tienen algo que aprender, estoy aprendiendo mucho, como te digo, mi primera lesión en el tema muscular, también espero que sea la última y bueno, sobre todo intentar que ellos consigan los 3 puntos, lo fundamental, y al final pues yo poco a poco me iré recuperando y estoy seguro que cuando esté bien podré ayudarlos desde dentro.